El Vals Olvidado, El Encuentro o El Camino Verde, The Green Road, son algunas de las obras más famosas e importantes de Anne Enright, una de las escritoras dublinesas más famosas de la segunda mitad del siglo XX y que actualmente sigue teniendo gran repercusión, nacida en 1962, una escritora que abrazó toda la herencia de todas las puertas, de las normas y de la reflexión profunda que hizo Iris Murdoch para ella misma crear su propio camino dentro de toda esa tradición que se rompía y se abría de alguna manera para la libertad y la expresión de las letras irlandesas desde una mujer, y ella lo hace abordando diferentes temas muy profundos, como por ejemplo el abrazar la maternidad con una reflexión profunda del cuerpo, la transformación del cuerpo, la expresión del cuerpo mismo. Rompió también muchas de las costumbres y tradiciones a través de la narrativa y a través también de abrazar la biografía incluso de otros personajes, de otras mujeres. Ella hace de su propia voz una voz coral y nos permite abrazar desde su propio humor la sexualidad, el erotismo, conocer las costumbres, las tradiciones y sobre todo los sentidos. Es muy interesante cómo Anne Enright, lo verán en sus novelas prácticamente todas traducidas al español, cómo ella hace de los olores, del respirar, del sentido del tacto y también de la imaginación una herramienta para poder transmitir sus historias y poder contarlas. Además, no solamente lo hace a través de simbolismo, sino también de darle sentido a la metáfora, el sentido de la vida. Y quería compartir con ustedes dos elementos que me parecen fundamentales de su obra. Una es el sentido que ella brinda no solamente a las costumbres y tradiciones, sino también a la relación de los personajes con la familia, a la relación de los personajes con los entornos familiares, con los entornos de amistad y por supuesto con los contextos históricos en los que va desencadenando cada una de sus obras. En especial me gustaría recomendar The Green Road, publicada en 2015, se puede encontrar también en español, y El Encuentro, que a mí me parece una obra sensacional, además de que tiene, como les digo, una obra vasta. Los invito entonces a hacer un recorrido por la literatura de Anne Enright, una de las escritoras más famosas de Irlanda, ganadora incluso del Book Prize. The Country Girls, una de las obras que de alguna manera nos permite entender la perspectiva de Irlanda desde la vida misma de las costumbres y tradiciones, que es una constante en las obras irlandesas y que también nos permite vernos y reflejarnos en el espejo de la literatura mexicana del siglo XX, en donde podemos encontrar no solamente los sentidos y significados de la cosmovisión de nuestro propio país, de cómo se van uniendo los diálogos entre diferentes zonas de nuestra patria, diferentes zonas de México y diferentes voces, culturas, tradiciones y cosmovisiones. También sucede en Irlanda. En este caso con Edna O'Brien, nacida en 1930. Es muy importante hablar de Edna O'Brien porque es el contexto, del contexto posterior a los años 20, en los años 30, 40 y 50, donde surgen todas las voces y la literatura de las mujeres irlandesas con fuerza en la literatura universal desde el inglés y también en sus traducciones. Lo vimos con Iris Murdoch, lo vimos también con Meg Vinci y de alguna manera nos aproximamos a Anne Enright, que es una escritora contemporánea, y en esta aproximación que podemos tener desde las costumbres y tradiciones nos encontramos en el espejo de Edna O'Brien, especialmente con la forma en la que ella encuentra una vía para poderse manifestar en contra de las diferentes reglas, de las diferentes normas que le impedían a la mujer expresarse desde el amor, desde abrazar el amor y brindarle al amor un sentido muy peculiar, un sentido que pudiera romper los prejuicios. Ella está en contra de los prejuicios, en contra de las determinaciones, en contra del contexto y rompe con todo ello para podernos plasmar en cada una de sus obras la crítica que ella hace de los roles femeninos y de los roles que la mujer va teniendo por simple decisión de la sociedad o por simple decisión de la ley misma, de la cultura y de la tradición. Por eso, en esta contracultura que se va generando con todas las escritoras irlandesas después de los años 30, es impresionante cómo nos vamos viendo en el espejo y reflejarnos en todas partes del mundo con sus diferentes obras, especialmente, como les menciono, The Country Girls, que es importante señalarlo, y también andar un poco sobre cómo ella se aproxima a los diferentes entornos de Irlanda, al entorno urbano y al rural, como sucede con otros escritores, pero ella va haciendo un análisis profundo de cómo, de alguna manera, nosotros tenemos de todos los contextos en los que habitamos, pero también dependiendo de cada uno podemos interpretar el significado y el sentido de la vida, el significado y el sentido de cada una de las festividades y también, sobre todo, el sentido y el significado que los entornos inciden en nosotros.
¿Cuántas millas hasta Babilonia? Uno de los títulos, una de las novelas más importantes, de una de las obras más importantes, junto con El ilusionista, de Jennifer Johnson. Es curioso porque en este especial que hicimos de 3 escritoras irlandesas para completar nuestro serial de 5, seleccionamos a 2 escritoras que nacieron en el mismo año, 1930. Y en este caso Jennifer Johnson, también dublinesa, le abonó de alguna manera al camino de la literatura irlandesa desde un sentido coral, es decir, sus personajes adquieren la voz de otro personaje, y de alguna manera van interrelacionándose. Ella es una escritora que ahonda en los sentidos de la humanidad, en las voces que son olvidadas, en las cosas que son prohibidas, en las amistades que de alguna manera en esta misma sinergia olvidamos en el camino, pero también dejan su huella en nosotros. Y de alguna forma ella también hace una reflexión de la Irlanda que se encuentra en una independencia en el siglo XX, de cómo tiene una relación con su pasado y de cuáles son ese sentido, ese significado, el símbolo mismo del pasado y del presente irlandés. Y lo desarrolla en gran parte del siglo XX con una profundidad importante, con un análisis profuso, con una aproximación también de sus obras, de sus guiones, de sus obras, de su dramaturgia, de sus novelas, de sus obras hacia el teatro. Es importante señalar también que Jennifer Johnson de alguna forma se convierte en una voz no solamente de Irlanda, sino en una voz de voces. Y eso es lo que me gusta en particular de su obra. Cuando seleccionamos a estas 3 maravillosas escritoras irlandesas, también lo hacía desde un espejo, tratando de ver en el espejo de la forma en la que yo me aproximo a la literatura o a las escritoras mexicanas que convergen también entre los años 40, 50 y 60 de su pluma, o 70, como hemos abordado en otras cápsulas, y de alguna forma vemos romper los paradigmas, romper las normas, romper las reglas, pero también tener una voz propia que se transforma en diferentes voces. Y para mí eso ha sido fundamental en la obra que escribo, pero también en la que yo abrazo, como lo vimos con diferentes escritoras mexicanas, como lo vimos, por ejemplo, con Rosario Castellanos, como lo vimos en la obra profusa y de alguna manera latente de Rosario Castellanos, siempre haciendo un énfasis en el rol que la mujer va utilizando, que de alguna manera se le ha adaptado, se le ha dado, se le ha determinado. Con ese romper paradigmas es donde nos encontramos en una nueva faceta de la literatura. Y la literatura irlandesa sí nos entrega estas 3 voces maravillosas. Y cerrando con Jennifer Johnson, cerramos también a 5 escritoras irlandesas en este serial dedicado a la pluma de Irlanda. Nos vemos en una siguiente entrega y bueno, cuídense mucho, les mando un abrazo a su amigo Iván Uribe.